El expresidente de Estados Unidos y precandidato Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos penales por un jurado en Nueva York y recibirá su condena el 11 de julio. La Asamblea aprobó con 94 votos una enmienda constitucional para reducir la capacidad del presidente de la República para vetar parcialmente leyes. La Defensoría del Pueblo asegura que en las cárceles hay un incremento de muertes y que en algunos casos los cuerpos tienen signos de tortura. Televistazo comprobó que la erosión del río Coca no se detiene y revive la amenaza para 3 poblados y la infraestructura eléctrica y petrolera. Una mujer identificada por la policía como la pareja sentimental de alias Fito y 22 integrantes del grupo delincuencial Los Choneros fueron detenidos en Ecuador, mientras en Panamá arrestan a alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killer, vinculado al asesinato de 2 fiscales. 1.200 estudiantes de 6 colegios en Manta hacen parte del plan de comidas escolares que impulsa las Naciones Unidas, en el cual las madres de familia preparan los alimentos. La policía abrió la inscripción para 3.000 cupos de aspirantes a la institución y el Ministerio de Educación abrió un curso gratuito de capacitación. Científicos de Galápagos siguieron el viaje de un tiburón sedoso por 27.500 kilómetros en el Océano Pacífico hasta llegar a Hawái. Televistazo estelar con Juan Carlos Aispurúa. Jueves 30 de mayo, amigos, buenas noches, bienvenidos a esta emisión informativa en Televistazo Estelar. Comenzamos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable en un juicio penal por 34 cargos de falsificación de registros contables de sus empresas. Mediante ese mecanismo, ocultó el pago de $130.000 a la ex actriz de películas pornográficas Stormy Daniels para comprar su silencio por una relación extramarital. Un jurado integrado por 7 hombres y 5 mujeres emitió el veredicto esta tarde luego de casi 9 horas de deliberaciones. Informa Pedro Jiménez. El juicio contra Donald Trump ha durado 5 semanas en las que estuvo obligado a ir a la corte a todas las audiencias, incluso hoy cuando el jurado emitió su veredicto. Lo han declarado culpable en cada uno de los 34 cargos por falsificación en primer grado de registros de sus empresas y es por tanto el primer exmandatario de Estados Unidos convicto en un juicio penal por delitos graves. Durante el proceso, la Fiscalía y la Defensa presentaron centenares de documentos, cheques, estados de cuenta, registros de llamadas telefónicas e interrogaron a 22 testigos, algunos más de una vez. Entre ellos a la ex actriz porno Stormy Daniels, quien confirmó que tuvieron una relación y que le pagaron $130.000 para que guardara silencio y así no empañar la imagen de Trump en la campaña presidencial de 2016. También el ex abogado y asesor de Trump, Michael Cohen, quien confirmó los pagos a Daniels. La defensa de Trump descalificó a Cohen, a quien señaló como un criminal convicto que ya pasó por la cárcel por fraude fiscal y por mentir al Congreso. El fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, que llevó a juicio a Trump, dijo: "Hice mi trabajo basado en los hechos y solo en los hechos". Por su parte, Donald Trump, antes de abandonar la corte, desacreditó al fiscal Bragg y al juez de origen hispano Juan Merchan. Dijo que este ha sido un juicio corrupto. Esto fue hecho por la administración de Joe Biden para herir a un oponente político, dijo Trump, pero que seguirá luchando, pues se mantiene como candidato del Partido Republicano para las presidenciales de noviembre. El veredicto expone a Trump a un posible tiempo en prisión, pero la sentencia será leída recién el 11 de julio. La policía capturó a 23 integrantes del grupo terrorista Los Choneros, entre ellos la pareja sentimental de alias Fito. También fue detenido un hombre de confianza de Fito, considerado objetivo de interés militar. Merlín Ochoa con más información. Los allanamientos empezaron en la madrugada en Guayas y Manabí. 23 vinculados al grupo terrorista Los Choneros fueron capturados.
Según la policía, se los investiga desde hace 3 meses. Por sicariato, secuestros, robo de carros, robo en ejes viales, extorsión, tráfico de drogas, testaferrismo, tenencia y porte de armas. En rueda de prensa, los agentes explicaron cómo estaba involucrada Verónica Briones, de 31 años, señalada como pareja sentimental de alias Fito. Formaba parte de este grupo terrorista y se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias provenientes de actividades ilegales, y paralelamente estos fondos procedía a distribuirlos a través de múltiples transacciones. Ella se volvió conocida en octubre de 2021. Durante 6 días estuvo dentro de la cárcel regional Guayas en una visita conyugal no autorizada a la celda de Fito. Burlando todos los controles, se disfrazó como guía penitenciaria y la policía no se dio cuenta de su presencia hasta que ocurrió un amotinamiento. Pese a que fue detenida, los uniformados la liberaron, no se le formularon cargos y hasta ahora no registra antecedentes penales. Otro capturado es Adrián Solórzano, de 35 años, quien registra 14 procesos judiciales por asesinato, delincuencia organizada, asociación ilícita y tenencia de armas. Conocido como alias Mongolo, el mismo que es el hombre de confianza, brazo operativo de alias Fito, y sobre todo también considerado por parte del Estado ecuatoriano como un objetivo de intermedio valor, quien se encargaba directamente de planificar las acciones delictivas dentro de esta estructura criminal. Entre las evidencias hay armas de fuego, alimentadoras, municiones, una mira telescópica, un dron, radios, celulares, chalecos antibalas y prendas parecidas a las policiales. El narcotraficante alias Fito no solo es buscado por Ecuador, también por Estados Unidos y Argentina. Han pasado ya 5 meses y aún las autoridades no lo capturan. Sin embargo, su círculo cercano ha sido acorralado por esos países. Diego Cuenca con el informe. Han pasado 5 meses desde que el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. De su tiempo en esa prisión quedaron documentados en imágenes los lujos y comodidades a los que tenía acceso, donde incluso grabó ese video musical. Desde el 7 de enero se activó la búsqueda por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, quienes aún no han podido encontrar al cabecilla de los choneros, una de las 22 organizaciones que fueron consideradas terroristas por el gobierno. Su fuga coincide con varios hechos violentos ocurridos en el país. Y en ese contexto, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un conflicto interno armado. En abril, Fito fue clasificado como objetivo militar de tercer nivel, que significa estar entre los 11 más buscados. No solo por Ecuador, también por los Estados Unidos. Fijó un plan de recompensa de hasta $6 millones para obtener información que permita capturar a esos criminales. A esa búsqueda también se sumó Argentina, que desde enero hasta mayo ha expulsado a 22 ecuatorianos, que según el Ministerio de Seguridad de ese país, tenía vínculos con Fito, entre ellos su esposa, sus hijos y otras personas. La Asamblea aprobó una enmienda constitucional que permite rechazar un veto presidencial con menos votos. Según el oficialismo, esto reduce la facultad de colegislador del presidente de la República y le da más poder al Parlamento. Patricio Díaz estuvo en la sesión. La Asamblea quita poder a los vetos del presidente de la República. Hasta ahora, el jefe de Estado podía rechazar un texto aprobado por la Asamblea y esta, para ratificarse, requería 92 votos. Pero el legislativo decidió hoy que puede imponer sus textos sobre la voluntad presidencial con solo 70, es decir, el mismo número de votos que se requieren para aprobar cualquier ley. Según el bloque de gobierno, esto limita las facultades de colegislar al Ejecutivo e incrementa poderes a la Asamblea. Lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga, obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una Asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que sin duda en ciertos momentos del eje político del país puede ser hasta un riesgo. La votación fue ajustada. Se unieron para aprobar la norma correísta, socialcristianos y Construye, pero igual no alcanzaban los 92 votos necesarios para aprobar la enmienda.
Así que fueron a buscarlos en las filas de los independientes. Igual hizo el gobierno, pero para que no se apruebe. Los dos se amontonaron alrededor de la curul de Silvia Pasquel, buscando convencerla. El presidente Kronfle se tomó su tiempo para disponer la votación, mientras más legisladores rodeaban al asambleísta. Al final, ella votó en contra, pero ni así el oficialismo pudo detener la enmienda. 94 votos a favor la aprobaron. El Partido Social Cristiano defiende el cambio. Lo que se va a lograr aquí es un balance de los poderes, recordando que cada función del Estado tiene marcada su competencia en la Constitución. El Ejecutivo tiene responsabilidades, no se les está quitando. El correísmo reconoce que esto no afectará solo al presidente Noboa, sino a cualquiera que llegue a Carondelet. Al tratarse de una enmienda, el texto va directamente al registro oficial y entrará en vigencia en cuanto sea publicado. La audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis, prevista para el lunes, está en riesgo de posponerse. El juez del caso Purga fijó para el mismo día y hora los testimonios de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, quienes deben atender las dos diligencias. Jacqueline Rodas con los detalles. Las audiencias de los casos Purga y Metástasis se cruzarán el próximo lunes 3 de junio. Con anterioridad, el juez Felipe Córdoba fijó para ese día la audiencia de llamado a juicio en contra de los 52 procesados por delincuencia organizada en la trama de Metástasis, relacionada con el narcotraficante Leandro Norero. Pero el juez de Purga, Javier de la Cadena, escogió la misma fecha para que Daniel Salcedo y Mayra Salazar rindan sus testimonios anticipados. Anoche les llegó la notificación. Ambos deberán atender dos audiencias a la misma hora. Televistazo consultó a la defensa de algunos implicados. Coinciden que para que las diligencias se lleven a cabo de forma simultánea, la Fiscalía, la Procuraduría, Salcedo y Salazar deberán tener representantes en Purga y Metástasis. De lo contrario, una de las dos puede suspenderse. Hasta el cierre de este informe no llegó ningún pedido de diferimiento, pero prevé hacerlo en las próximas horas el abogado Renato Montero, quien defiende a Alex Palacios en Metástasis y a Daniel Salcedo en el testimonio anticipado de Purga. Él ve más urgente que se tome la declaración de su defendido. Salcedo ofreció ampliar la información que dio en su versión preliminar, cuando dijo que pagó a jueces que revelará los nombres de los operadores que entregaban el dinero y cómo se daban las negociaciones. Puso como condición que le ingresen al sistema de protección y la Fiscalía ya lo hizo. La instrucción fiscal del caso Purga, en el que se investiga la corrupción en la Corte de Guayas, termina este domingo, mientras Metástasis está más avanzado y tiene pendiente la resolución de al menos 13 pedidos de procedimiento abreviado. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular contra 11 procesados del caso Purga. Señala al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y al juez Johan Marfetán como jefes de una estructura criminal que negociaba los fallos en esa provincia. A los demás los acusa como colaboradores. La entidad también anticipa que en la sentencia exigirá una reparación económica para el Estado, que los condenados ofrezcan disculpas públicas y que la sentencia se difunda por radio, televisión y un medio impreso durante 3 días consecutivos. A la par, el Consejo de la Judicatura presentó una acusación particular en contra de Muentes y los demás implicados. México, una mujer al poder. Los candidatos presidenciales de México cerraron campañas en Monterrey y la capital. Fueron eventos masivos para unas elecciones catalogadas como las más grandes de la historia de ese país, informa Pedro Jiménez. 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas. Es la cifra más alta de votantes en la historia de ese país, así como el número de funcionarios que serán elegidos el domingo. 20.708, incluidos 128 senadores y 500 diputados, además de la renovación en congresos locales de todos los estados y 1.900 municipios.
Hay decenas de miles de candidatos en todo México, pero los presidenciales son 3 y desde la tarde de ayer cerraron campañas en eventos masivos. Claudia Sheinbaum representa la continuidad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ante una multitud reunida en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo en Ciudad de México, habló de mantener la división entre el poder económico y el poder político y dijo además que no se someterán a ninguna potencia extranjera por poderosa que sea. Sheinbaum encabeza las encuestas, seguida por Xóchitl Gálvez, que cerró en el Estadio Cubierto de Monterrey, ciudad considerada polo industrial y de negocios. Representa a la alianza de los 3 partidos más tradicionales del país. Dio un discurso de 18 minutos ante 18,000 personas. Habló de educación y destacó la necesidad de impulsar el desarrollo en la ciencia y la tecnología. Confía en que un triunfo suyo sobre el oficialismo será una gran hazaña. Y Jorge Álvarez Maínez va por el Movimiento Ciudadano, del cual muchos candidatos se retiraron a mitad de camino para unirse a la propuesta del partido oficialista. En un evento de cierre de campaña en Ciudad de México, insistió en su oferta de ir a la despenalización del consumo de marihuana. Es además opuesto a la criminalización del aborto. Los presidenciables mexicanos han hablado además del fortalecimiento de los órganos de seguridad en un país con 30,000 homicidios por año y un nivel de violencia política que en esta campaña ha costado la vida de 130 personas, de las cuales 28 eran candidatos. La erosión regresiva del río Coca dejó a 350 familias sin acceso a sus terrenos agrícolas. El puente que usaban está a punto de caer, incluso infraestructura estratégica está en riesgo. Francisco Garcés recorrió la zona. La erosión ocasionada por el río Coca sigue amenazando la infraestructura energética y vial. La carretera E45 que une Baeza con el Reventador está en riesgo. El puente provisional sobre el río Márquer empezó a inclinarse y es vital porque une Pichincha y Napo. El tránsito se mantiene abierto pero bajo el monitoreo constante de los técnicos. Es el segundo puente en ese punto porque el anterior colapsó en febrero del 2023. Estamos pidiendo de que se pida al gobierno nacional la declaratoria de emergencia del eje vial E45 porque tenemos un asentamiento aquí en Piedra Fina, tenemos problemas de socavamiento en el río Márquer. La situación empeora en el puente de San Carlos, que está a punto de caer. Este puente peatonal en el sector de San Carlos era usado por cerca de 350 familias para llegar al otro lado del río a sus tierras agrícolas, pero ahora ya no pueden hacerlo por el daño de esta infraestructura. La Secretaría de Riesgos evaluó la situación y recomendó no intervenir ese puente porque su colapso es inminente. Con él, la erosión habrá destruido 5 puentes en la zona. Para restablecer la conexión, el gobierno provincial de Napo declarará en emergencia ese puente. La declaratoria facilitará la construcción de 2 tarabitas, una en San Carlos y otra en San Luis. Los oleoductos Transecuatoriano y el de crudos pesados también están amenazados y por eso se trabaja en nuevos trazados para trasladar los tubos. La erosión está a 7,3 kilómetros de la captación de agua de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que es la mayor infraestructura en riesgo. Según un informe del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos, la erosión puede llegar a ese punto en 3 años e incluso menos. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, tendrá 2 días para completar su denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad. Él la acusa de hacer precampaña cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca, como informa Carla Delgado. Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, tiene una carrera contrarreloj. El Tribunal Contencioso Electoral le dio 48 horas para que complete su denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Guarderas la acusó el pasado 23 de mayo de haber hecho campaña anticipada, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023. En el auto de sustentación emitido este jueves, el organismo pide a Guarderas que precise 2 cosas. ¿En qué calidad comparece para hacer la denuncia? Y si la hace como ciudadano, que especifique cómo el acto denunciado ha afectado sus derechos. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, considera que el trámite no prosperará. Pero ¿quién puede denunciar? Son los sujetos políticos. Los sujetos políticos son los directores de los partidos, son los candidatos, son todas las personas que se inscribieron como tal dentro del proceso de elecciones. Pero no puede cualquier persona decir, oiga, usted anticipó la campaña. No va a prosperar si se aplica la ley.
Pero lamentablemente en este país hay que ver que si los organismos aplican la ley o si incumben en materias eminentemente políticas que en base a las cuales se distorsiona, que eso ha sido el mal del Ecuador. Otra exigencia hace el Tribunal Contencioso a Guarderas: precisar al presentar las pruebas qué pretende probar y el nexo causal de responsabilidad atribuible a la presunta infractora. En declaraciones pasadas, Guarderas aseguró tener fecha de la infracción que según él cometió la vicepresidenta y 8 videos de redes sociales que sustentan su acusación. Acusación que fue cuestionada por algunos sectores por considerar que es tardía y que es un acto netamente político en contra de Abad, enviada por Noboa en misión diplomática a Israel. El Tribunal Contencioso advierte en su documento al vocal del Consejo de Participación que en el caso de no completar los requerimientos, su denuncia será archivada. Los militares y policías aún no pueden usar armas incautadas a las bandas criminales porque el trámite en la Asamblea Nacional continúa. Sin embargo, las Fuerzas Armadas aseguran que aunque se concrete, llevarlo a la práctica no es fácil. Luis Alfredo Zúñiga explica por qué. En la consulta popular de abril pasado, los ecuatorianos aprobaron que las armas que fueron usadas en delitos puedan pasar a uso inmediato de la policía o Fuerzas Armadas, pero decenas de miles que fueron incautadas a los criminales siguen guardadas a la espera de que los procesos judiciales finalicen para ser destruidas. ¿Por qué aún no las aprovechan las fuerzas del orden? No es posible. Primero la Asamblea debe aprobar las reformas que envió el presidente Daniel Noboa el 13 de mayo y tiene 60 días de plazo. Pero en la práctica ejecutarlo es mucho más difícil que eso. Los militares se remarcan varios motivos. Uno de ellos es el estado de las armas, ya que se las encontró encaletadas, en casas, cárceles, y la mayoría ingresó al país de manera ilegal. Determinar su trazabilidad, es decir, de dónde provienen, su año de fabricación y vida útil, es una tarea compleja. Sin esa información, no es seguro usarlas. Para que nuestro personal, en el hipotético de que llegue a utilizar este armamento, no pueda sufrir ningún tipo de accidentes. Desde el momento en que se incautó, una parte de este arsenal ya tenía daños por el uso que le dan las bandas. Si a eso se suman las incluso décadas que lleva guardado en los centros de acopio, no todo está apto para ser usado. Además, solo ciertas armas son útiles para operaciones militares. Hay que considerar también la operabilidad de estas armas. Hay que revisar. Y segundo, si es que permite que Fuerzas Armadas o Policía Nacional pueda emplearlas. En el caso de las armas y municiones, que se determine su trazabilidad y que estén en buenas condiciones. Aún resta comprobar que sean compatibles con lo que hoy requieren los uniformados. Hablemos de fusiles que sean compatibles con los calibres de munición que utilizamos con estándares militares. Por ello, los militares aseguran que participarán del análisis en el legislativo para que la forma en la que se apruebe sea lo más apegado a la realidad y se logre utilizar este armamento pronto. El Congreso español aprobó la ley de amnistía para centenares de políticos y personas comunes implicadas en delitos durante el proceso independentista de Cataluña. La ley es producto de un acuerdo político del presidente Pedro Sánchez y de los partidos independentistas catalanes para seguir en el poder. El proceso independentista de Cataluña tuvo sus momentos más polémicos en 2017, cuando líderes políticos regionales proclamaron el establecimiento de la República Catalana a partir de un referéndum que, si bien se aprobó por mayoría, fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal español. En 2019, los líderes del movimiento fueron sentenciados por sedición, hubo manifestaciones violentas y más procesados por atentados contra la autoridad y desórdenes públicos. El caso provocó una fractura social y política y llevó al debate una polémica ley de amnistía que finalmente fue aprobada hoy en el Congreso. ¿Votos a favor? Hubo 177 votos a favor, 172 en contra. El presidente Pedro Sánchez escribió en redes: en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino.
La ley fue producto de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el independentista Juntos por Cataluña, que a finales del 2023 dio los votos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. La ley borra todos los delitos, menos aquellos iniciados por terrorismo. Beneficia a unas 400 personas, aunque hay estimaciones que pueden llegar a ser más de 1000. Entre ellos, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sentenciado también, que salió de España, se radicó en Bélgica y que ha seguido el frente del movimiento independentista. Los partidos españoles de oposición adelantan que van a impugnar y han calificado al presidente como traidor por beneficiar y liberar a políticos separatistas. La ley irá donde el rey Felipe VI para que la firme en un plazo máximo de 15 días y deberá empezar a implementarse en cuestión de 2 meses. Mientras que el acuerdo entre el gobierno y los independentistas catalanes contempla incluso la posibilidad de volver a hablar de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. El presidente de China, Xi Jinping, pide una conferencia de paz sobre Gaza. Hoy está reunido con los ministros de Exteriores de los países árabes y han hablado de la urgencia de encontrar una solución a la crisis en momentos en que la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a la guerra. Beijing es sede de la 10ª cumbre entre los países árabes y China, que ha buscado profundizar sus relaciones en Medio Oriente, llegando a tener un importante nivel de cooperación. El encuentro que inicia hoy ha puesto atención en la crisis en Gaza por la guerra de Israel contra milicianos del grupo Hamas, en la que han muerto 36.000 personas en 7 meses. Desde octubre pasado, el conflicto israelí-palestino ha escalado drásticamente, dijo el presidente de China. La guerra no debería continuar indefinidamente. La justicia no debería estar ausente para siempre, señaló. Reiteró el llamado al establecimiento de un Estado palestino independiente y a una conferencia internacional de paz, ampliada y eficaz, dijo el mandatario. El secretario general de la Liga Árabe señaló que en un momento en que la comunidad internacional es incapaz de poner fin a la masacre en Gaza, la experiencia de China será beneficiosa y presionan por un modelo de seguridad global alternativo al modelo basado en alianzas respaldadas por Estados Unidos. En la reunión han pedido un alto al fuego inmediato, mientras las fuerzas israelíes intensifican las operaciones en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, en medio de una crisis humanitaria que empeora cada día. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen en Praga hoy para discutir un nuevo paquete de apoyo para Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg propondrá que los aliados permitan a Ucrania usar sus armas para atacar a Rusia en su territorio, además de un compromiso financiero para ese país y que la OTAN coordine la entrega de armamento directamente con el gobierno de Kiev. Los 32 países miembros tienen opiniones diferentes, pero deberán llegar a un acuerdo para la cumbre prevista de julio en Washington. Un robot explorador llamado Echo se pasea entre los pingüinos emperador de la Antártida como parte de un proyecto científico para recopilar información de la especie y de su hábitat. La Antártida, el continente blanco, es hogar de majestuosas aves marinas, los pingüino emperador. Datos satelitales revelan que hay más de 40 colonias en esa región, lo que sugiere un total de 595.000 pingüinos. Una especie que en los últimos 10 años se ha visto afectada por el derretimiento de los glaciares. Para entender su comportamiento, éxodos masivos y otros cambios asociados a su alimentación, los científicos suelen ingresar en su espacio para tomar muestras e incluso ponerles chips de rastreo. Pero para evitar cualquier alteración por la actividad humana, ahora se ha introducido a un robot llamado Echo, un androide con 4 ruedas que se pasea entre los pingüinos para estudiarlos. Este aparato, operado a control remoto, es la nueva herramienta de un programa de monitoreo de 30 años de duración, liderado por investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts. Su objetivo es reemplazar al ser humano en el monitoreo constante de las actividades de los pingüinos. Los hallazgos, además, serán un indicador de la salud general del ecosistema marino antártico y para observar cómo se adaptan al calentamiento global. El transporte subterráneo de Quito presenta más inconvenientes. Los veedores del metro de la ciudad piden agilizar los contratos de mantenimiento para evitar más daños en ese sistema de movilidad pública, el más grande y costoso del país. Carla Delgado con los detalles.
Parece que los problemas no terminan en el Metro de Quito, que hasta el momento no ha logrado resolver el contrato de mantenimiento que provoca que al menos 2 trenes permanezcan detenidos. Ahora, los veedores de este sistema de transporte denuncian que desde hace unos días el torno de foso ya no funciona. Se trata de un equipo de última generación, diseñado para rectificar las ruedas de los trenes. Eso es un gasto enorme que la ciudad va a tener que absorber y que además esto no debe haber sucedido si es que los responsables de mantenimiento ya hubieran estado contratados, ¿verdad? Entonces, sí hay una serie de problemas. Los veedores consideran que es urgente que se agilicen los contratos de mantenimiento para evitar lo que según ellos ya ocurre en el metro. Una suerte de canibalismo, en donde se sacan piezas de un tren para ponerlas en otro. Porque esto no tiene par. Empiezan con eso y continúa y continúa y continúa. Y estos no son buses de $100,000. Estos son trenes que cuestan $10 millones. Propusimos un taller de interacción desde hace más de 7 meses con el actual gerente del Metro de Quito y no hemos podido hasta la fecha ser recibidos. De los 18 trenes, 10 ruedan en horas donde hay menos pasajeros y 15 en hora pico. Televistazo solicitó una entrevista al gerente del Metro de Quito, pero explicó que por motivo de agenda no podía atender el requerimiento. 5 carreteras que conectan a la sierra con la Amazonía están cerradas debido a los efectos de las lluvias, en algunos casos por el desbordamiento de ríos. Diego Cuenca detalla cuáles son las rutas alternas. Si planea viajar este fin de semana, tome en cuenta las vías que están cerradas. En la provincia de Chimborazo no hay paso en la carretera Balvanera, Payatanga-Cumandá, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La ruta alterna es Riobamba-Guaranda-Guayaquil. Durante esas horas arman el puente Bailey en el sector Cruz del Hueso. La estructura metálica tiene 36 metros de largo y soportará peso de hasta 60 toneladas. En Cañare, la vía La Troncal El Triunfo está cerrada. La carretera alterna es la Troncal Puerto Inca Virgen de Fátima. El cierre ocurre porque aún no colocan el puente Bailey, que reemplazará al que colapsó hace un mes en el sector Manuel J. Calle. En Pasaza, la carretera Puyo Baños está cerrada porque hubo un socavón en las bases del puente que está en el sector Bellavista de la parroquia Shell. La ruta alterna es Puyo Madre Tierra Shell. En Napo también está bloqueada la vía Tena-Coca, en el tramo que está en el sector Unión Lojana. La carretera permanece cerrada desde este miércoles debido a trabajos en el puente Rumizapa. La ruta alterna es la carretera Y de Narupa-Tena. En Morona, Santiago, la vía Macas-Puyo está cerrada porque incrementó el caudal del río Upano. La ruta alterna es Macas-Riobamba. La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar la muerte de presos durante el estado de excepción. La institución recogió testimonios de tortura dentro de los centros penitenciarios. Diego Puente con más detalles de esa indagación. La Defensoría del Pueblo ha hecho una alerta grave. En un comunicado dice que hay un incremento de muertes en las cárceles que están controladas por las Fuerzas Armadas. 24 presos fallecieron, según dice, de enero a marzo durante el estado de excepción dictado por el presidente Daniel Noboa. Entre los muertos hay decesos naturales y otros por causas violentas. En algunos casos se denunció que las víctimas tenían signos de tortura. La Defensoría no especifica quién cometió los tratos crueles o degradantes. Según versiones de los familiares de los presos recogidas por ese organismo, las agresiones fueron realizadas por sus custodios. Pero la Defensoría dice también haber acudido a las prisiones y obtenido testimonios de los presos sobre abusos físicos denunciados y las condiciones de vida en esos centros. Lo que nos han reportado, incluso en el testimonio, es en ese sentido, de que han recibido golpes, de que han recibido malos tratos, de que incluso, como les había mencionado, les han lanzado gas o les han lanzado agua fría. La Defensoría trasladó estos expedientes a la Fiscalía para que inicie una investigación para conocer si hubo extralimitación de la fuerza por parte de los custodios. Rodrigo Varela, de la Defensoría, dijo que en sus visitas comprobaron que los presos no podían ejercer ciertos derechos. Había personas que manifestaban que tienen un cuadro de diabetes y que no habían recibido la visita del médico encargado en el centro de privación de la libertad. Los defensoras públicas, al momento en que realizamos las visitas, teníamos el reporte de que no habían visitado. Ecoavisa buscó la reacción de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de los Derechos Humanos y del Servicio de Cárceles de SNAI, pero no hubo una respuesta hasta el cierre de este informe. Servicios en línea para usted.
Los docentes del sector público podrán inscribirse gratis en el curso virtual sobre metodologías innovadoras para educación inicial desde este viernes hasta el 8 de junio. Adriana Bermeo informa sobre otros servicios. Desde este viernes hasta el 8 de junio, los maestros del sector público podrán inscribirse en el curso Metodologías Innovadoras para Educación Inicial. Es gratuito. La capacitación en línea de 330 horas incluye 4 módulos: Pedagogías Innovadoras, Metodología Montessori, Filosofía Reggio Emilia y Escuela de los 7 Pétalos. Un aprendizaje basado en observación y experimentación. Para inscribirse, ingrese a mecapacito.educacion.gov.es. El curso inicia el 11 de junio y termina en noviembre. El Ministerio de Educación espera capacitar a 13,000 docentes. La policía inicia la selección de bachilleres para ocupar 3,000 cupos. Hasta el 2 de junio, los aspirantes a policías deberán inscribirse en el Registro Nacional Único de la CENESID. La inscripción se realiza en la página web registrounicoedusub.gov.es y se incluyó como requisito porque al terminar su preparación, los policías obtienen el título de tercer nivel de tecnólogos en seguridad ciudadana. Tras completar el Registro Nacional Único, los aspirantes serán convocados desde julio. Entonces, serán sometidos a pruebas académicas, físicas y psicológicas que concluirán en enero del próximo año. No serán aceptadas las personas con tatuajes. Tras una suspensión de 21 horas, la tarde de este jueves, el Consejo Nacional Electoral habilitó los servicios de cambio de domicilio, emisión de certificados de votación y el pago de multas. El CNE dijo que la suspensión se dio por las tareas de actualización que lleva a cabo. Las viviendas en proyectos inmobiliarios pueden costar hasta 2.5% menos. El Servicio de Rentas Internas se resolvió finalmente cómo devolver el IVA por construcción. Está vigente el trámite para la devolución del IVA pagado en bienes y servicios para la construcción de viviendas unifamiliares y proyectos inmobiliarios. El Servicio de Rentas Internas emitió una resolución y detalla los parámetros, requisitos y procedimientos para acceder a ese beneficio. En el caso de una persona que construya su casa, podrá solicitar la devolución de hasta el 7% del costo de la vivienda, siempre y cuando no supere 229 salarios básicos. Actualmente, $105,340, por lo que el monto máximo de devolución del IVA será de $7,373. Este beneficio se aplicará en la construcción de hasta 2 viviendas por año. En proyectos inmobiliarios, la devolución máxima será de 6.5% del valor total de la construcción. Las casas o departamentos que se compren en esos proyectos costarán 2.5% menos, según cálculos hechos por constructores positivos. Las facturas válidas para solicitar la devolución serán las que se emitieron desde el 1 de enero de este año, que es la fecha en la que entró en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Para acceder al beneficio se necesita cumplir con los siguientes requisitos: registro del proyecto inmobiliario en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o en el SRI, autorización de construcción otorgada por el municipio de cada cantón y reportar las facturas en el formulario en el portal web del SRI. Más del 70% de la obra de la construcción en el Ecuador es informal, es decir, es hecha sin un sustento técnico. En un país con alto riesgo sísmico eso es muy peligroso, pero ante una ventaja de recibir una devolución del IVA, yo creo que va a incentivar mucho a que el ciudadano se haga una construcción formal, es decir, con permisos municipales. La devolución se hará en nota de crédito que sirve para pagar otros impuestos. Se puede hacer un trámite adicional para pedir la devolución en efectivo, pero tarda hasta 1 año, según la disponibilidad de recursos del Ministerio de Economía. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, confirmó el dictamen favorable para 12 proyectos de generación eléctrica que permitirá que sean ejecutados por empresas privadas internacionales. Además, informó que CENEL y CELEC tienen recursos disponibles para la crisis eléctrica. Patricio Díaz informa. El Ministerio de Finanzas aprobó 12 nuevos proyectos de generación eléctrica. El ministro Juan Carlos Vega lo confirmó en una comparecencia a la Comisión de Fiscalización.
Son proyectos que serán ejecutados con inversión privada y representan 1.056 millones de dólares en construcción y 26 millones anuales por operación y mantenimiento. Empresas privadas internacionales, principalmente francesas y españolas, con una larga trayectoria y experiencia en el sector de las energías alternativas. El objetivo es una generación adicional de 833 megavatios. Se trata de 3 hidroeléctricas, 3 proyectos eólicos y 7 fotovoltaicos o con energía solar. En cuanto a las necesidades actuales de generación, Vega dijo que si bien se está invirtiendo en generación termoeléctrica, esta es considerada como reserva. El ministerio hizo un cruce de cuentas con CENEL y CELEC, empresas públicas encargadas del sector, para que tengan disponibilidad inmediata de recursos y así puedan enfrentar cualquier emergencia. El momento que ellos requieran más recursos, nosotros estamos listos a complementar. Según el ministro, el gobierno ahora busca un crédito destinado a la transmisión eléctrica. La Asamblea Nacional aprobó su terna para vocal del Consejo de la Judicatura y le enviará al Consejo de Participación Ciudadana. El listado tuvo el apoyo de todos los bloques, excepto el oficialismo. Los postulantes propuestos son Pablo Villagómez Reinel, Priscila Castro Hurtado y Carlos Salmón Alviar. Las bancadas presentaron sus candidatos y de ellos se escogieron los 3 nombres. Quien encabeza la terna fue propuesto por el correísmo. Un juez de garantías penales, una ex integrante de la comisión calificadora para renovar a jueces constitucionales y un ex coordinador político conforman la lista aprobada por la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura. Luis Alfredo Zúñiga con los perfiles. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura entre los integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Telmo Fabián Molina Cáceres es el primero de la terna. Es abogado y doctor en jurisprudencia, especializado en Derecho Penal. Ha sido docente universitario y ocupado cargos en la Fiscalía. Actualmente es juez de garantías penales y jurisdiccionales. Fue uno de los críticos de la administración de Wilman Terán en la Judicatura. En lo personal es casado y padre de 2 hijos. Fuera de la jurisprudencia, dedica tiempo a la tecnología y usa algunas herramientas en su trabajo. Le gusta el humor y lo muestra en TikTok. Es amante de los boleros, de la lectura y de los ejercicios al aire libre. Dunia Carmita Martínez Molina es la segunda en la terna. Es magíster en Derecho, doctor en Jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados. Ha sido asesora jurídica del Tribunal Contencioso Electoral y de la Comisión de Posgrados del Consejo de Educación Superior. Integró la Comisión Calificadora para la Renovación de Jueces de la Corte Constitucional y ha sido docente universitaria en Derecho. En el ámbito personal es viuda y tía de 8 sobrinos. Se reconoce como un amante de los animales. Le apasiona la jardinería, la lectura y el fútbol. Y aunque tiene Facebook e Instagram, casi no los usa. Y el tercero de la terna es Hugo Fabricio Landívar Orellana. Es abogado especialista en Derecho Constitucional. También es magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional. Es experto en arbitraje internacional. Ha sido catedrático universitario. Hasta el día que se envió la terna, era coordinador político del Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, de Daniel Noboa. En lo personal, es divorciado y no tiene hijos. Es aficionado al buceo deportivo en las playas y al ciclismo de montaña en Guayaquil, pero también dedica tiempo a la lectura. Quien resulte elegido como titular de la Judicatura reemplazará a Álvaro Román. En el Consejo de Participación Ciudadana ya se verifica el cumplimiento de requisitos de los 3 mocionados para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. El titular de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, quien elaboró esa terna, asegura que desconocía la vinculación de uno de los opcionados, Hugo Landívar, con el movimiento oficialista ADN. Luisa María Heredia con el informe. La terna que presentó la Corte Nacional de Justicia para designar al vocal principal del Consejo de la Judicatura, quien además presidirá el organismo, pasó a etapa de revisión de requisitos. La comisión técnica que conformó el Consejo de Participación Ciudadana para hacerlo tiene 48 horas para remitir un informe al Pleno. Máximo el día viernes tienen que hacernos a conocer al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana
para tomar una decisión sobre lo actuado. El informe de la comisión determinará si Hugo Landívar, experto en derecho constitucional, puede o no integrar la terna. Él aparece en tercer lugar. Su nominación ha sido cuestionada por su vinculación con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN. El presidente de la Corte, José Swing, quien escogió a los 3 candidatos, se justifica. No es impedimento formar parte del movimiento del partido o del partido político de gobierno. Y asegura que no estaba al tanto de la relación de Landívar con el movimiento de gobierno. Yo no advertí esa particularidad respecto ¿Y si lo hubiera advertido, de los candidatos? Posiblemente hubiera cambiado de candidato. Si el informe no resulta a favor de Landívar, Swing tendrá que completar la terna con otro nombre y nuevamente enviarla al Consejo. Yo soy el responsable del proceso de selección. Si es que hay alguna objeción que tenga que hacerse a cualquiera de los 3 candidatos, lo asumo yo, con mucha responsabilidad. El Pleno del Consejo, contando con la posibilidad de que se hagan cambios en la terna, estima que la designación del futuro presidente de la Judicatura tomará entre 1 mes y mes y medio. La consejera Nicole Bonifaz busca volver a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Esta tarde se llevó a cabo la audiencia por la acción de protección que presentó ella, alegando violación de sus derechos. Un tribunal penal de Quitumbe, en el sur de Quito, escuchó a las partes y anunciará su decisión en nueva fecha. El actual presidente, Andrés Fantoni, y los consejeros de mayoría denuncian que Bonifaz quiere retomar el control para incidir en los procesos de designación de autoridades, entre ellos el del presidente del Consejo de la Judicatura y el de Fiscal General del Estado. Más de 3.000 armas incautadas durante operativos en contra de las bandas narcodelictivas en todo el país fueron destruidas en Guayaquil. Parte del arsenal proviene de confiscaciones ejecutadas desde hace 26 años, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La destrucción se realizó la mañana de este jueves en los hornos de la empresa Andec en Guayaquil. Fueron 3.337 armas, incluyendo 3.116 de fuego, además 30.695 municiones y 945 accesorios como miras alimentadoras y culatas incautadas a las bandas criminales. Armas y accesorios que han sido incautadas, decomisadas, y que con sentencia judicial se ha dispuesto la destrucción. Como parte del armamento incinerado hubo pistolas, carabinas, fusiles y escopetas. Aunque esta destrucción corresponde al primer semestre de 2024, ninguna de las armas fue incautada este año, sino en operativos ejecutados desde 1998 hasta el 2023, cuyos procesos judiciales culminaron. Incluso hay miles más que están almacenadas en los centros de acopio. Son alrededor de 40.000 armas y más de 500.000 municiones que están en los centros de acopio en procesos judiciales pendientes. El arsenal fue apilado y con un electroimán llevado hasta los hornos para luego convertirse en varillas que se usarán para construir viviendas. En 2023 se destruyeron 4.566 armas. Capturan en Panamá al cabecilla de los Chone Killers implicado en los asesinatos de los fiscales César Suárez y Leonardo Palacios y de los atentados criminales en contra de policías en noviembre del año 2022. Merlin Ochoa con más información. En el sector Costa Sur, una zona residencial exclusiva de Panamá, fue capturado el ecuatoriano Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio, cabecilla del grupo narcodelictivo Chone Killers, considerado por el gobierno como objetivo de alto valor. La policía de ese país allanó la lujosa casa, donde también fue detenida su pareja sentimental. En su cuarto había $10.000 y 2 carros de alta gama estaban parqueados afuera. La casa contaba con un búnker donde podía ocultar dinero, armas o droga. Alias Negro Tulio, según los uniformados, tenía orden de difusión roja y estaba de forma ilegal desde hace 2 años en ese país. También se da con la aprehensión de 5 ciudadanos más, 4 de nacionalidad ecuatoriana y 1 colombiana, todos indocumentados, además de menores de edad. Investigaciones de la Policía de Ecuador determinaron que está implicado en los sicariatos de los fiscales Leonardo Palacios, quien murió tras recibir 35 disparos el 2 de junio de 2023 en Durán, y el fiscal César Suárez Pilay, acribillado con 20 balazos el 17 de enero de 2024 en Guayaquil.
La Policía Nacional también lo responsabiliza de los atentados terroristas del 1 de noviembre de 2022 en Durán, Guayaquil y Esmeraldas, cuando en diferentes circunstancias 6 policías fueron asesinados y hubo 12 ataques con explosivos en unidades de policía comunitaria, gasolineras y terminales terrestres. Tiene antecedentes penales por asesinato, robo y asociación ilícita. Hasta el cierre del reportaje, en Panamá seguían tramitando su expulsión a Ecuador. A su arribo será acusado de terrorismo. 120 familias de 3 sectores deben ser reubicadas por la erosión del río Coca. Las casas están cuarteadas, las vías empiezan a volverse intransitables y la población busca alternativas en medio de ofrecimientos por parte de las autoridades. Francisco Garcés sigue pendiente de la situación en ese territorio. El tiempo se reduce para 120 familias que viven en San Rafael, San Luis y San Carlos, en la margen izquierda del río Coca en Napo. La erosión causada por el río lleva 4 años y amenaza su seguridad. Los más afectados están en San Luis. Hace 2 años aquí vivían más de 100 familias, ahora son 48. El riesgo los obligó a abandonar el pueblo y aquellos que permanecen ven cómo sus casas están cada día más cerca del socavón. Las grietas en suelos y paredes están en casi todas las casas. No se salva ni la China Sinohidro, constructora de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que tenía en el pueblo su campamento. Ahora está desarmado. Los habitantes que quedan en San Luis no pueden hacer lo mismo. Leonidas Avilés ve como el pueblo que fundó hace más de 30 años va desapareciendo y las grietas en su casa son cada día más anchas. Lleva más de 2 años esperando que se concrete el ofrecimiento de reubicación. Estoy viendo cómo va acabando y cómo van yendo nuestros vecinos que fundamos. Todos los restos de vecinos que fundamos no hay nadie casi. Estamos lo que fundamos como 3 familias aquí. Si nos diera nosotros, dijera aquí está su solar, como pueda haber en casa, pero nosotros nos vamos a hacer cualquier una ramadita. Pero si no nos dan, nosotros ¿qué vamos a hacer? Las autoridades saben que la evacuación es inevitable, pero no tienen recursos ni espacio para realojar a tanta gente. En construcción están viviendas para 11 familias cerca del Chaco y hay un terreno más para construir, pero nada se concreta. Nancy Chicaiza dejó su casa en la vía principal del pueblo y se pasó a otra un poco más alejada de la erosión. Desde ahí hace planes para garantizar su seguridad y la de su familia. Creo que hasta fin de año estaremos por aquí, para más que todo por prevenir la familia y no ponernos en alto riesgo no sabemos lo que puede pasar aquí, no sabemos en sí qué nos puede pasar y prevenir mejor. Estamos tratando de ya autorreubicarnos nosotros mismos. Mientras el río crece y erosiona nuevas tierras, los habitantes de San Luis, San Carlos y San Rafael retroceden y miran el inmenso socavón que se acerca, devorando todo a su paso. Científicos de Galápagos estudiaron la migración más larga de un tiburón sedoso. Descubrieron que su velocidad promedio fue de 50 kilómetros por día, como reporta Vanessa Robles. En 18 meses, este tiburón sedoso hembra adulta recorrió 27.500 kilómetros desde las Islas Galápagos. Científicos de la Fundación Charles Darwin, junto con organizaciones internacionales, implantaron un transmisor en su aleta dorsal en la isla Wolf, en el norte de la Reserva Marina, en julio de 2021, para captar sus movimientos en tiempo real. En su trayecto hacia aguas internacionales, permaneció en el Océano Pacífico Oriental Tropical, que abarca desde el norte de Perú hasta México. Pasó por Hawái y atravesó áreas de alta presión de pesca y regulación mínima. Su viaje, de 546 días, equivale a cruzar los Estados Unidos de costa a costa 4 veces, según el estudio, publicado en la revista científica Journal of Fish Biology. Se perdió el rastro en enero de 2023 y hasta ahora se desconoce su paradero, pero su recorrido es un récord, ya que es 6 veces mayor al anterior registro. Navegó en promedio 50 kilómetros por día, una tasa más alta que especies más grandes. Los tiburones sedosos son vulnerables a la sobrepesca debido a su crecimiento lento, madurez tardía y alta demanda en el comercio global de aletas de tiburón. Está clasificada como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Para los científicos, el informe demuestra la necesidad urgente de establecer regulaciones para conservar la biodiversidad del océano.
Aumenta la ansiedad y el hiperapego de perros y gatos hacia sus dueños. ¿Cuáles son sus síntomas y por qué ocurre? Valeria Navarro tiene las respuestas. Hoy, muchos hogares consideran a las mascotas como parte de la familia y los tratan como hijos. En Ecuador, 4 millones de hogares tienen un perro o gato. Algunos pasan encerrados en casa y sus dueños les prohíben ensuciarse, jugar en la hierba o relacionarse con otros animales. Cuidar de una mascota está bien. Humanizarlos tiene consecuencias negativas para los animales como la frustración, la ansiedad o el estrés al no satisfacer sus necesidades. Empresas que estudian el comportamiento de los animales afirman que antes de la pandemia, el 19% de mascotas sufrían de hiperapego a sus dueños. Ahora son 60 de cada 100. Los casos se concentran en Quito, Guayaquil y Cuenca en hogares de estrato medio y alto. Este promedio baja en un estudio de la Universidad de las Américas hecho en Quito que habla de que ese hiperapego ronda el 50%, la ansiedad por separación el 42% y el miedo a otros animales está en el 20%. La ansiedad se manifiesta de diferentes formas, pero una de ellas, como le dije, puede ser que se orinen por cualquier estímulo o que ataquen por temor. Todo les asusta, todo les genera miedo o ladran constantemente sin parar. Humanizar a los animales incide en su salud. Una mascota debe tener contacto con otros animales. Los expertos recomiendan a las personas hacer salidas impredecibles para que su mascota no se acostumbre a un horario, respetar su naturaleza, llevarlos a parques o guarderías y no sobreprotegerlos. Continental. Manta se incorporó al programa de comidas escolares que desarrolla las Naciones Unidas en 13 cantones del país. La inversión es de $2,5 millones de dólares. En la localidad Manabita se benefician 1.200 niños de 6 escuelas. Jaker Flores, de 4 años, es uno de los 1.200 estudiantes de Manta que desde esta semana forman parte del plan de comidas escolares del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Este proyecto arrancó en 6 planteles educativos fiscales de zonas rurales del cantón Manabita. Entre estos, la Escuela Gregorio Marañón en la parroquia Santa Marianita, a donde acuden 65 alumnos. Se les da como un almuerzo, porque muchos de los niños y niñas no vienen desayunando. Los alimentos son preparados por las madres de los menores que rotan en grupos de 4 por día. Todas fueron capacitadas por el municipio de Manta sobre higiene, manipulación de alimentos y nutrición. A las 8 arrancan con el menú que es proporcionado por el programa. En una pizarra se especifican las raciones que deben contener: 25% de proteínas, 25% de carbohidratos y 50% entre verduras y frutas. Este jueves, por ejemplo, se eligió sopa de legumbres con leche, jugo de sandía y de postre papaya. Tiene zanahoria, tiene col, tiene frijolitos, tiene anchocha, tiene acelga. Entre las 10 y las 11 de la mañana se reparten los platillos, empezando desde los estudiantes de menores cursos a mayores. Antes sí, cuando estamos en clase nos daban hambre, ahorita ya no nos dan hambre. ¿Se sienten más fuertes? Sí. Van a rendir mucho mejor los chicos, más que todo en el aprendizaje, en el rendimiento y en lo físico. Señorita, ¿puedo pedir más sopa? Claro que sí, mijo. Todos los alimentos utilizados en la cocina son proporcionados por productores locales. Manta es el primer cantón de Manabí donde se aplica este proyecto, una provincia donde, según el INET, el 17% de los menores de 5 años que están iniciando la etapa escolar sufre desnutrición. En total, en Ecuador el programa se ha aplicado en 13 cantones. Municipios y prefecturas preparan actividades gratuitas para celebrar a los niños en su día. Este sábado 1 de junio se ofertarán desde películas hasta fiestas de espuma. Valeria Navarro nos cuenta más de estos eventos. Por el Día del Niño se preparan actividades al aire libre. En Quito, el zoológico de Guayabamba dará la bienvenida a los pequeños con su máquina de espuma. Los padres deben llevar a sus hijos ropa para cambiarse. Se harán recorridos interactivos para aprender más sobre 345 animales. Habrá servicio de caritas pintadas. La entrada es de $3. En la Plaza de Santo Domingo habrá una feria con música, danza, actividades culturales, juegos tradicionales y servicios de salud gratuitos para los pequeños.
En La Carolina, el Comité del Pueblo, La Ofelia, Calderón, Carapungo y San Roque se realizarán las Olimpiadas Infantiles Petit. En Guayaquil, en el Parque Samanes, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, habrá fiesta de espuma, títeres y juegos. Mientras en la Escuela de las Artes Guayas se proyectarán 3 películas desde las 10 de la mañana. Desde las 11 horas habrá función de títeres y en Cinema Malecón un desfile de personajes desde las 16 horas. En Cuenca, el 1 de julio desde las 9 horas hasta las 14 horas en el Complejo Deportivo La Gloria habrá shows de magos, payasos, malabaristas, canes y globos. Se darán premios para los niños que lleven el mejor disfraz. En Quito, Guayaquil y Cuenca, los museos tendrán promociones de 2x1 para las niñas y niños. Podrán pintar al aire libre. Habrá exposiciones guiadas y actividades lúdicas relacionadas con la naturaleza. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Hernán Pérez Luz, columnista y ex embajador, para analizar por qué las élites políticas empujan al país a una crisis institucional. También el internacionalista Esteban Santos para hablar sobre el papel que jugará Suiza en la crisis diplomática entre México y Ecuador y cómo la relación bilateral puede evolucionar a la luz de la elección presidencial de este domingo en ese país norteamericano. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.